Bueno, estamos grabando. Bueno. Ven negro, ¿no? Ahora. Sí, dice está cargando. Sí, está muy lenta mi compu. Muy. Ah, no, terrible. Bien. Bueno, la última unidad, como yo les había dicho, como les había adelantado la vez pasada, es sobre el sistema circulatorio y las partes del sistema circulatorio. Es la última unidad de biología y estas son las últimas dos clases, por lo cual, bueno, nada, aprovechen para hacer preguntas, para sacarse todas las dudas, porque después entramos en vacaciones y bueno, nada, cuando estamos en vacaciones intentemos o intentamos descansar también. Esto va para ustedes y para todos en realidad, para que todos se puedan dar un espacio de descanso, que es muy importante cuando uno es estudiante. Eh, entonces, nada, como estábamos viendo el sistema circulatorio, que como les decía antes es el último tema, me gustaría que se animaran a hacer más preguntas o se animaran a preguntar o decirme que no entendieron, si es que no entendieron algo. Eh, nada, quería preguntarles, y hablando, y esto de pedirle más participación, que si me podrían decir cuáles son las funciones del sistema circulatorio, o sea, para qué está o de qué nos podría llegar a servir tener un cablerío de vasos sanguíneos alrededor de todo dentro de todo el cuerpo y que lleguen a todos lados, o sea, cuál es la principal función de que tengamos vasos sanguíneos y que tengamos un sistema que circula esta sangre. Sería transportar oxígeno a todas las células del cuerpo. Transportar oxígeno, solamente oxígeno. No, no, ¿Qué otra también cosa? glucosa y Está, otros. Glucosa. claro, exactamente. Transportar oxígeno, glucosa, en realidad nutrientes. O sea, el sistema circulatorio es uno de los sistemas de nutrición porque es el que transporta el oxígeno y la glucosa y todos Las los proteínas, nutrientes, todo. proteínas, las vitaminas, a las distintas partes del cuerpo que las precisan, ¿sí? O sea, nuestras células de base ya de por sí que necesitan como para obtener energía. Así básico, que decís todas las células necesitan esto porque si no se mueren. ¿Qué necesitan las células, chicas, para vivir? Oxígeno. Claro, El o sea, oxígeno. sí o sí, mínimamente las células nuestras necesitan oxígeno y glucosa, que era lo que estábamos hablando, que transportaba el sistema circulatorio. Y también necesitan otros nutrientes, por ejemplo, lípidos, otros hidratos de carbono, vitaminas, proteínas. Todo eso está transportado por el sistema circulatorio. Eh, y también tiene otra función el sistema circulatorio que está medio oculta atrás de la que todo el mundo conoce, que es la de transportar nutrientes y oxígeno, que es que también transporta desechos desde las células hasta los riñones, ¿sí? Haciendo de sistema excretor, ¿sí? O sea, no solamente que transporta lo que nos nutre, sino que también transporta lo que nos sobra, ¿sí? Por eso digo, o sea, como que tiene dos funciones en realidad principales, que es transportar los nutrientes hacia las células y transportar los desechos desde las células hasta el exterior, ¿sí? Eh, acuérdense, y esto lo van a ver en anatomía, que el sistema excretor es el sistema que está compuesto por los riñones, la vejiga y, bueno, la uretra, uréter, etcétera. Y también los pulmones se podría considerar que forman parte del sistema excretor. ¿Por qué? ¿Por qué los pulmones serían parte del sistema excretor? ¿Qué sacan los pulmones? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Claro, dióxido de carbono, exactamente.
O sea, los pulmones son parte del sistema, obviamente, respiratorio, y también se considera, o sea, se puede considerar que son parte del sistema excretor. ¿Por qué? Porque elimina el dióxido de carbono que está en forma gaseosa y que no está en forma soluble el dióxido de carbono, sino que es más fácil desecharlo en forma gaseosa. Si bien por la sangre, acuérdense que el dióxido de carbono viajaba en forma soluble, ¿se acuerdan que yo les había contado que suele viajar más en viajar? Bueno, viajar es transportarse por un vaso sanguíneo, ¿sí? Que el dióxido de carbono suele ser transportado como carbonato, y esa forma es soluble, a los riñones les cuesta mucho metabolizar o filtrar ese compuesto, entonces lo que sucede es que son los pulmones los que lo terminan eliminando y los riñones se quedan con la excreción de restos celulares, digamos, otros restos y otros elementos, iones, sales, agua, que sobra, el agua también sobra, que forman después la orina, ¿sí? Tienen que sigue cayendo gente, entonces cada tanto tengo que parar de la presentación y seguir. Así que bueno, esas son las dos principales funciones del sistema circulatorio. Anoten estas cosas y vayan anotando en sus carpetas, en sus cuadernos, estas ideas importantes, ¿sí? Porque seguramente se las tomen. Bien, una cuestión respecto al calendario, esto es algo que quería decirles. Este jueves, hoy, hacemos la clase circulatorio 1, el jueves 15, que es el jueves que viene, que es la última clase. En la vida normal me hubiese gustado que hagamos un picnic, que vayamos a tomar una birra después de la clase o algo así, pero no vamos a poder. Esa es la última clase y les voy a subir un cuestionario tipo parcial, que es lo que les estaba comentando recién. Vuelve a llegar otra persona. Listo. Bien. Eso es el jueves que viene. Sí. Después de las vacaciones seguís con nosotros, ¿no? Después de las vacaciones, Sí, seguís con nosotros. ¿Yo? Sí. Que yo sepa, no, a menos que me digan si quiero dar alguna de las materias del segundo cuatrimestre, pero por ahora no. No. Yo creí que seguías. No, ojalá. No. Termina ahí mi legado de biología. No, biología es una materia cuatrimestral. O sea, ustedes no tienen una segunda parte. Ya. Acá, digamos, en el jueves que viene termina la formación en biología que les pude llegar a dar en estos 4 meses. Lo que les decía, el jueves que viene les voy a subir un cuestionario que tienen para hacer en la primera semana de las vacaciones o del receso y de paso practicar para el final. No sé si publicárselos de jueves a jueves o de jueves a lunes, como para que lo hagan fin de semana y se tomen esos días de vacaciones. Ustedes me dirán, me parece mejor que ustedes me digan qué prefieren. El jueves 5, hay 5 de agosto, hay recuperatorios. Yo dije 8 de agosto, pero porque 8 es agosto, pero no, el jueves 5 de agosto van a ser los recuperatorios. Si le fue mal en el cuestionario, me tienen que hacer un recuperatorio, que va también a hacer un cuestionario, y el primer parcial va a ser algo muy parecido al primer parcial, ¿sí? Si bien son poquitas las personas que tienen que rendir, nada, tienen esa oportunidad para salvar la materia y para llegar al llamado de final. Y el jueves 12, que es el jueves siguiente, es el primer llamado de final. Lo que van a tener es un escrito o un cuestionario, todavía no lo decidí, pero igual yo se los voy a comunicar, y un oral. O sea, una instancia donde charlemos a solas de biología. Que no sé si va a ser preparar un tema o... Por ahí sea preparar un tema o leer un texto y explicarlo. Algo simple, corto y fácil. Al menos fácil por ahí para mí, pero por ahí yo digo fácil y no es nada fácil. Y bueno, ahí terminaría el jueves 12, sería la última fecha que nos vemos y ustedes seguirían con el segundo cuatrimestre que empieza la siguiente semana. ¿Alguna duda de esto? No, está bien. Ok.
Bien, sigo. Bueno, puse el calendario bien en medio del sistema circulatorio. Está muy mal esto. Bueno, entonces decíamos que el sistema circulatorio tiene como, digamos, el fin del sistema circulatorio o la función, es transportar elementos, ya sean de desecho o de nutrición. Entonces, ¿qué elementos tiene el sistema circulatorio? Tenemos venas que están acá. No sé si ven eso que acabo de hacer. Esto, las venas que están acá, ¿no? Sí, profe, se vio. La imagen Ok. sí se ve. Está. Las arterias que están a la izquierda, los capilares, que son todos los vasos sanguíneos que no están tan diferenciados como las venas y las arterias. Si se fijan, las venas y las arterias por dentro, si nosotros las cortamos transversalmente, vemos que son diferentes. Fíjense que la arteria tiene más músculo, la vena tiene menos, la vena tiene válvulas y la arteria no, y los capilares son todos muy parecidos. O sea, fíjense que los vasos sanguíneos se suelen ir dividiendo, se suelen ir ramificando, hasta llegar al grosor de un capilar, que un capilar se llama así por el pelo, o sea, tiene el grosor de un pelo, por eso se llama capilar, ¿sí? Y los capilares son tejido un poco más indiferenciado en el sentido de que no te puedes dar cuenta qué tipo de sangre lleva el capilar, ¿sí? O sea, todos estos son tubos por los cuales la sangre pasa, ¿tá? Y después el elemento, digamos, principal o de la estrella, que es el corazón, ¿sí? Bien, entonces, quiero que me cuenten a priori qué diferencias observan entre las venas y las arterias. Ustedes ven la imagen y dicen, la vena tiene esto, la arteria tiene esto. Que profe, usted explicó que las venas tienen pequeñas válvulas que regulan que la sangre no vuelva al lugar de origen, Sí, exactamente. o algo así era. Que están acá. Estas son esas válvulas que estábamos hablando. Estas válvulas que fíjense que casi que te tapa toda la vena, ¿sí? O sea, es como que tiene un espacio muy pequeño por el cual la sangre puede fluir. Bien. ¿Qué otra cosa ven diferentes entre las venas y las arterias? El músculo ¿Qué liso, onda? el tejido Claro, el músculo liso. conectivo. ¿Quién tiene músculo liso? ¿Cómo? ¿Cuál tiene músculo liso? Entre las venas y la Los dos válvula. tienen. No, Los el dos, endotelio. claro, o sea, los dos tienen músculo liso, estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el músculo liso de la vena y el músculo liso de la arteria? Ahí dice que El tiene una músculo válvula. liso es No, más ancho. Es como Es más ancho. más ancho, más grueso. Claro, exactamente. El músculo de la arteria es más grueso, fíjense el grosor, que el músculo de la vena. ¿Por qué será esto? ¿Qué hipótesis tienen? O sea, ¿por El qué será que endotelio el es más músculo de la... angosto de la arteria y el endotelio de la vena es más amplio, más Eso ancho. tiene que ver con la válvula, porque el endotelio de la vena se tiene que bancar la estructura de la válvula de la vena. Bien, ahora, ¿por qué será Y que la arteria tiene más músculo liso alrededor del endotelio que la vena? Ay. La arteria, ¿qué tipo de sangre lleva? con oxígeno. Claro, suele llevar sangre con oxígeno. Ahora vamos a ver que hay una excepción, pero la arteria suele llevar sangre con oxígeno. Esa sangre con oxígeno, ¿a dónde va? ¿Al corazón? ¿Va al corazón la sangre con oxígeno? O sea, en realidad sí, pero Recorre todo el destino final. cuerpo. Va al Sale. cuerpo. Claro, el Recorre destino todo el cuerpo. final, exactamente, perdón, igual estaba bien lo que decía ella, como que, bien, sí, la sangre con oxígeno pasa por el corazón la bombea y después va al resto del cuerpo, que es donde tiene que ir, digamos, ¿sí? Bueno, entonces,
las arterias se tienen que bancar mucha presión, porque es la presión que saca el corazón. Acuérdense que el corazón es como una bomba, ¿sí? Y esta fuerza con la cual bombea la sangre el corazón tiene que ser bancada, o sea, tiene que ser aguantada por el tejido de las arterias. Y ese tejido es el músculo liso, que banca esta presión tan alta que le puede llegar a dar el corazón. Y otra cosa, acuérdense que el músculo liso es un tipo de músculo que es contráctil, pero que esa contracción o dilatación no depende del cerebro, sino que, o sea, sí depende del cerebro, pero no es pensada, ¿sí? No es consciente el movimiento de cualquier músculo liso, por ejemplo, el de la digestión o el de la sangre, ¿sí? Y alrededor de este músculo liso hay un montón de receptores y de sensores que avisan la concentración la concentración de oxígeno, lo que veíamos de la vez pasada del centro de control respiratorio, por ejemplo. O sea, hay muchas conexiones entre el sistema respiratorio y el sistema circulatorio. Entonces, fíjense, en esta flecha roja que estoy señalando acá, que es la de la arteria, arriba de todo, la sangre está viajando y se empieza a ramificar. Fíjense que las arterias, como cualquier vaso sanguíneo, se empiezan a ramificar en arteriolas, etcétera, ¿sí? Y cuando la arteria se ramifica, va perdiendo grosor, obviamente, porque una ramificación implica una pérdida de grosor. Fíjense que las ramificaciones son tantas que llegan al nivel de ser gruesas como un capilar. Y en este estado de capilar, ¿hay músculo? No, no hay. ¿Hay músculo acá en el capilar? No, ¿sí? ¿Por qué? Porque el capilar, ¿con quién se conecta? O sea, ¿con quién está conectado el capilar? ¿A quién le lleva sangre el capilar? ¿A las venas? Corazón. Porque están todas unidas. A las venas. Sí, o sea, es No, digamos, mira la zona la imagen y no sé. Pero, a ver, la sangre se está bombeando desde el corazón, se ramifica de las arterias a las arteriolas y llega a los capilares. En los capilares algo sucede porque digamos, de este paso después va a la sangre a pasar a tener poco oxígeno porque es una vena y las venas suelen llevar sangre sin oxígeno. O sea, acá, ¿qué pasó? Hubo un intercambio entre oxígeno que venía de la arteria y dióxido de carbono, que es el que se lleva a la vénula. Entonces, ¿dónde es que ocurre el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono? ¿Quién consume oxígeno y libera dióxido de carbono? Arteria. Las arterias no consumen oxígeno y liberan dióxido de carbono. La hemoglobina, ¿puede ser? La hemoglobina es la molécula que transporta oxígeno. No es que consume oxígeno. Ocurre en los pulmones. ¿Cómo se llaman? Sí, tipo unos capullitos que están en los pulmones. Le trae mucha confusión. A ver, vamos por acá. En los pulmones, ¿cuál es la función de los pulmones que están en... ¿Qué función Respirar tienen los oxígeno. pulmones? ¿Cómo? Respirar Ahí se hace oxígeno y ahí se exhalar hace el intercambio de carbono. oxígeno. Está bien. ¿Los alvéolos, bombean el profe? Los alvéolos son los que agarran el oxígeno y lo transportan a la sangre. Cuando la sangre se llena de oxígeno, viaja al corazón y el corazón la bombea ese oxígeno a todo el cuerpo. ¿Por qué la sangre del corazón que viene de los pulmones, o sea, la sangre que tiene oxígeno en los pulmones pasa por el corazón y el corazón la bombea? ¿Por qué llega? O sea, ¿por qué bombea el corazón sangre hasta la punta de los pies, hasta la punta de las manos, hasta la cabeza? O sea, ¿por qué es necesario que ese oxígeno viaje por todo el cuerpo? ¿Quién consume oxígeno? Las células consumen oxígeno. Sin oxígeno nos morimos.
Claro, exactamente, las células consumen oxígeno, o sea que los capilares lo que hacen es llegar a las células, ¿sí? O sea, todas estas ramificaciones que yo les mostré en esta imagen, ¿sí? Lo que hacen es llegar al nivel celular, al nivel capilar, que es un tamaño tan pequeño que puede alimentar a todas las células del cuerpo, ¿sí? Porque esto también es importante, o sea, las células son tan chiquitas que necesitan una irrigación que sea muy localizada, y es por eso que tenemos capilares, porque los capilares lo que se encargan es de alimentar a las células con oxígeno y sacar dióxido de carbono, ¿sí? O sea, hacen las dos cosas los capilares, y es por eso que ahí ocurre el intercambio de sangre. O sea, fíjense, según este esquema que tenemos acá, la sangre oxigenada, que es la roja, y la sangre sin oxígeno, o carboxilada, que es la azul, ¿se mezclan o no? En estos No. dibujos que están acá. O sea, No. hay vasos sanguíneos rojos y vasos sanguíneos azules. No se No. están mezclando. Esta sangre en el corazón tampoco se mezclan y en los pulmones tampoco se mezclan. Bueno, en realidad en los pulmones sí se mezclan. Levemente. ¿Dónde se mezclan? O en realidad ni siquiera se mezclan, porque en realidad el oxígeno sale y entra el dióxido de carbono en los capilares. Los capilares tienen una función de intercambio de oxígeno por dióxido de carbono, que son los que se encargan de hacer esta conexión entre arterias y venas, ¿sí? No hay nunca un caño, o sea, un vaso sanguíneo que vaya de una arteria a una vena, porque eso generaría la contaminación de la sangre oxigenada con dióxido de carbono, y esa no es la idea. La idea es que se gaste todo el oxígeno que hay en la sangre, que ese oxígeno de los capilares vaya a las células y que las células le devuelvan a los capilares el dióxido de carbono, ¿sí? Es como un flujo constante y continuo donde los pulmones adquieren oxígeno mediante la hemoglobina, como bien decían. Ese oxígeno y esa hemoglobina viajan en los glóbulos rojos por la sangre, a través de las arterias, arteriolas, llegan a los capilares, que son vasos sanguíneos muy chiquititos y muy permeables, o sea, permiten muy fácilmente el intercambio de sustancias. No son como el epitelio, por ejemplo, que es súper que es queratinizado, o sea, a través de nuestro epitelio no pasa el agua, a través del endotelio de los capilares, sí. ¿Está? Y esto tiene que ver con la función que tienen los capilares, que justamente es realizar el intercambio de gases y de sustancias entre las células y el sistema circulatorio. Por eso yo les digo, el sistema circulatorio es un sistema de nutrición, ¿sí? Porque la función que tiene es nutrir a las células. Y el sistema circulatorio también tiene la función como de sistema también pseudoexcretor, porque lo que hace es, mediante los capilares, llevarse lo que a la célula le sobra, ¿sí? Que es el dióxido de carbono y los productos celulares. ¿Vamos bien hasta acá? O sea, este ciclo que les estoy contando les ayudó a tener un poco más claro, digamos, la función de los capilares, la función de las arterias y de las venas. Sí, ya está más claro. Sí. ¿Alguien me quería decir algo? Nelson, me parece que dijiste algo. No, yo dije sí, ¿me entendí? Ok, bueno. Entonces, donde nos vamos a parar ahora es en la circulación venosa, ¿sí? Que es bastante particular porque la arteria, por ejemplo, ¿de dónde saca fuerza la sangre para correr y para llegar a los capilares? La sangre bombeada, o sea, la sangre que la arteria recibe, ¿quién la bombea? El corazón. El corazón, exactamente. Acá hay un corazón, ¿sí? Que bombeó esta sangre que está llegando a la arteria con oxígeno hacia las células. Ahora, la vena, que lo que recibe es sangre que viene del cuerpo. ¿Quién bombea la sangre que va hacia las venas? Los pulmones, profe. No. Las ¿El arterias. ventrículo derecho puede ser? También el corazón.
El corazón tiene una gran, sí, el corazón tiene una especie de bomba negativa. ¿Por qué? Imagínense que la sangre que salió de acá, digamos, como que termina Como una acá, carga y descarga. y el corazón, si no recibe la misma cantidad de sangre que tiró, o sea, la misma cantidad de sangre que eliminó cuando hizo el movimiento ventricular, o sea, cuando bombeó la sangre, si no recibe la misma cantidad de sangre, ocurre un soplo, digamos, un paro o algo por el estilo, algo que lo pare porque dice, che, no tengo nada que bombear. Es cuando, ¿ustedes tienen bomba de agua en su casa? Sí, profe, es como una carga y descarga. O Claro, o sea, sea, viste que por un cuando lado sale algo si vos empezás limpio a y por otro bombear lado el sale agua, algo sucio. no sé si vieron cómo funciona, algunas bombas funcionan de la siguiente manera, vos bombeás el agua y se llena el tanque, por ejemplo. Si vos bombeás el agua desde un lugar que no tiene agua, o sea, si vos tenías un tanque, por ejemplo, de reserva, bombeaste el agua hacia otro tanque y el tanque de reserva no tenía agua, puedes tener el riesgo de que la bomba se llene de aire, porque no hay nada que bombear. Y eso es un problema, Sí se ahí se entiende, rompe la bomba. ¿Qué? sí se entiende, digo. Está, entonces, obviamente que el corazón tiene un rol importante en este transporte de sangre que no tiene oxígeno. Pero también tiene un rol súper importante el tema de que las venas tengan válvulas, eso hace que la sangre que subió no bajó, ¿sí? Eso es súper importante. Y por otro lado también es, a ver, si bien esto que les digo, el corazón tiene fuerza como para, el corazón tiene fuerza como para bombear sangre para arriba, pero acuérdense que estas venas pueden llegar a estar en la punta del pie, o sea, estos capilares y estas vénulas. Y eso significa que la sangre, el líquido sanguíneo, tiene que ir en contra de la gravedad, lo cual hace más complicado el retorno venoso. El retorno venoso es más lento que el ingreso por las arterias. Entonces, eso hace que haya un par de consideraciones que tengamos que tener en cuenta. La más importante son las válvulas antirretorno, que son estas que yo les mostraba acá, ¿sí? Las válvulas antirretorno son las que complementan la fuerza que hace el corazón, ¿sí? A ver, esto que yo les explicaba, lo de las bombas. El corazón bombea sangre con mucha presión en las arterias y también succiona la sangre. Esa era la palabra que no me estaba saliendo, que ahí la vi, que la escribí antes. O sea, el corazón bombea y succiona cuando bombea, ¿sí? Porque tiene que estar siempre lleno de sangre, o tiene que estar casi siempre, en realidad, lleno de sangre. Y eso no alcanza. O sea, esa presión con la cual la sangre viaja, esa presión, digamos, esa fuerza de succión que hace el corazón, no alcanza para mantener un flujo constante de sangre, por lo cual las venas tienen estas válvulas que facilitan este transporte para arriba y en contra de la gravedad. O sea, fíjense que nosotros en las piernas, yo estoy explicando por las manos y no tengo la cámara prendida. Fíjense que en las piernas, o sea, si quieren, no sé, si se ponen de pie, van a ver la cantidad de centímetros que tiene que recorrer la sangre desde la punta de los pies hacia el corazón. Es un montón, es como 1 metro o más de 1 metro. Va, 1 metro, la re bajita. Es más de 1 metro, ¿sí? Es como 1,5 metros en gente más alta, a 1,30 m en gente más bajita. O sea, es bastante. Y eso, y ese recorrido que hace la sangre, está asegurado por las válvulas antirretorno, ¿sí? Y de esto también depende mucho de la presión sanguínea. Y también otra cuestión muy importante de estas válvulas es que evitan que la sangre vuelva. O sea, más allá de que ayuda a que la sangre fluya, evita que la sangre vuelva, ¿sí? Porque si la sangre vuelve, se puede generar un problema, y ese problema es el de las varices, ¿sí? Fíjense, acá tenemos un esquema más que está más entendible de cómo es una vena. Fíjense, estas son los tabiques o las válvulas que tienen las venas, o sea, es como una estructura bien redondita que lo que ayuda es como cuando apretamos una pasta de dientes. Cuando apretas una pasta de dientes,
no va a volver para abajo la pasta, sino que va a ir siempre para arriba. Fíjense lo que pasa cuando una persona tiene varices o cuando se nos forman varices, que es bastante común. Una vez que la sangre subió, el flujo sanguíneo naturalmente tiende a ir para abajo. ¿Por qué? Porque está en la pierna más que todo, que son donde se suelen formar las varices. En la pierna, la fuerza es la fuerza de la gravedad, que es la que vimos antes, que es la fuerza con la cual estamos atraídos hacia el piso, ¿sí? Entonces, que la válvula se cierre hace que sí o sí la sangre tenga que ir para arriba. ¿Qué pasa cuando tenemos una vena que tiene varices? Una vena varicosa se llama. La válvula no se termina de cerrar, por lo cual la sangre va para arriba, pero va para arriba con menos fuerza, y entonces se empieza a acumular en la vena. Y eso hace estas formas, que son las formas de las varices, ¿sí? Que tienen que ver con este impedimento del retorno venoso hacia el corazón, ¿sí? O sea, se pierde presión cuando tenemos varices en las piernas, ¿sí? O sea, esto implica una pérdida de presión de la sangre venosa hacia el retorno del corazón. No implica problemas cardíacos, lo que sí implica es que cuesta más que la sangre suba. ¿Cómo se evita esto? Haciendo ejercicio, porque el ejercicio alimenta mucho los músculos, y los músculos esqueléticos de la pierna y de los brazos ayudan a que haya mejor circulación sanguínea, ¿sí? Y por eso siempre se dice que hay que hacer ejercicio siempre. Esa es una de las miles de razones por las cuales tenemos que hacer ejercicio. ¿Vamos bien con esto del retorno venoso? Sí, profe. Bueno. Y después tenemos a las arterias. Fíjense que las arterias tienen como un par de capas bastante importantes. Acá tenemos de nuevo la imagen que hemos visto antes, pero todo en rojo. Fíjense, esto que les decía antes, el músculo liso de las venas es mucho más finito que el músculo liso de las arterias. Eso tiene que ver con la presión que reciben las arterias, porque son las que reciben la presión del corazón. Y aquí tenemos la estructura general de una arteria. Como les decía antes, las arterias se subdividen tanto como las venas, que se dividen en arteriolas, y las venas en vénulas. Tienen un endotelio, tanto como las venas, un subendotelio, que es como la lámina basal, en realidad es como la membrana basal, el músculo liso, alrededor la capa o túnica, sí, que es tejido conectivo, y eso también lo tienen las venas. Fíjense que esto es algo que me pareció que está bueno remarcar, que es que como las arterias y las venas tienen músculo, ese músculo tiene que estar irrigado, o sea, la sangre tiene que llegar a ese músculo. O sea, hay vasos sanguíneos que van hacia los mismos vasos sanguíneos. No es que porque llevan los glóbulos rojos, estos vasos sanguíneos van a ser permeables, ni nada por el estilo. Es más, no sé si se acuerdan que habíamos hablado que el endotelio, como el tejido epitelial en general, ¿sí? O el tejido, sí, el tejido, digamos, lo que es telio, lo que hace el recubrimiento, no suele tener mucho espacio intercelular, y por lo cual no suele ser tan permeable, ¿sí? Además, tiene dos capas que recubren el endotelio. ¿Por qué? Porque en realidad no se quiere que los glóbulos rojos se salgan de la nada de una arteria. Lo que se busca es que los glóbulos rojos salgan recién al nivel de los capilares, ¿sí? Entonces, las arterias y las venas no se les va a escapar sangre, ni tampoco glóbulos rojos, y por lo tanto no se les va a escapar oxígeno, ni tampoco se les va a escapar dióxido de carbono para los músculos que alimentan el flujo sanguíneo. No sé si me hago entender. O sea, como los músculos son células, necesitan alimento, ¿sí? Y las arterias y las venas no son las que les llevan los alimentos a estos músculos, sino que en realidad son capilares que están alrededor de las arterias y de las venas que alimentan estas células, ¿sí? ¿Se entendió eso? Es como que estos capilares están en todos lados, no es que solamente están en los tejidos del cuerpo finales, tipo en las piernas, en los brazos, sino que también están alimentando las células que componen a los vasos sanguíneos, ¿sí?
Es como que está todo alimentado consigo mismo. Si bien las arterias llevan sangre oxigenada y las venas llevan sangre con dióxido de carbono, este intercambio de gases ocurre a nivel capilar de los capilares que rodean a las arterias de las venas. ¿Sí? ¿Se entendió eso? O sea, como que hay una retroalimentación de capilar. O sea, se tiene que ramificar muchas veces y después que haya un capilar que se dirija hacia las arterias y hacia las venas. ¿Se comprendió eso? Sí. ¿Seguro? Sí, lo que yo entendí es como que los capilares distribuyen a todas las células, no por más que Claro. pase por ahí la sangre, quiere decir que lo alimenta directamente, sino que sí o sí tiene que pasar por los capilares. Claro, exactamente, sí o sí, para que uno de estos glóbulos rojos alimente a una célula del músculo liso de la arteria, no va a pasar así directo, sino que lo que va a hacer es ramificarse la arteria en la arteriola y así hasta llegar a nivel capilar, y el capilar es el que va a alimentar con oxígeno a esa zona. Bien. También, bueno, como estábamos hablando de obstrucciones, no es lo mismo una obstrucción o un problema en las arterias que un problema en las venas. Por ejemplo, en las arterias se pueden generar obstrucciones por placa grasosa que se asocia al consumo de colesterol, al consumo de mucho colesterol, que esta placa está hecha de grasa y se empieza a acumular en las paredes de las arterias y eso genera una disminución del flujo. Fíjense, acá hay un montón de glóbulos rojos y acá solamente pasa uno. Es como un peaje, ¿sí? Si esto se traba, entonces acá va a haber menos Pasa muy y acá va a lento. haber más. ¿Qué? Pasa muy lento, o sea, se transporta muy Mucho lento. más lento de lo que bombea el corazón. Y eso genera que si Queda se acumula estancado. acá, en el corazón también se acumula. Y eso puede generar un paro cardíaco, ¿sí? Si es que se termina de... o una peor circulación sanguínea, ¿sí? Bien, y acá tenemos cortes histológicos, o sea, tenemos cortes de células reales humanas de venas y arterias. No sé si son humanas, creo que son de rata. Sí, son de rata. Pero igual, tenemos las mismas células. No hay mucha diferencia. Fíjense, acá tenemos la arteria que tiene el endotelio, ¿sí? Fíjense que el endotelio tiene como un zigzagueo, que eso se llama túnica, que es un tejido que tiene mucha capacidad regenerativa y también tiene mucha capacidad de generar defensas contra las aberturas, o sea, cuando nos lastimamos. La vena también tiene túnica, uy, ya, no sé qué dice, ahí va. La vena también tiene túnica media, pero es mucho más fina que la de la arteria. Acá tenemos la diferencia entre el músculo, ¿sí? Fíjense lo que es este músculo. Se le llama túnica media. Perdón, estaba diciendo túnica media, en realidad esta es la túnica íntima. Pero la que es realmente la túnica media, que es el músculo, fíjense el tamaño de la capa de músculo que tiene la arteria versus el que tiene la vena. Es mucho más chiquito, ¿sí? En los dibujitos no se veía tan bien. Y acá tenemos la túnica adventicia, que es la que recibe a los glóbulos rojos que vienen de los capilares. Y acá tenemos tejido conectivo, ¿sí? El famoso y hermoso tejido conectivo. Este es tejido conectivo adiposo, me parece, porque es grandote y glóbulos. Así que fíjense lo complejo que es la irrigación sanguínea, ¿sí? O sea, para que llegue sangre, o sea, no sangre, sino para que llegue oxígeno acá, no puede difundir directamente desde la arteria, desde la luz de la arteria. Esto, por acá viaja la sangre, sino que tiene que ramificarse un millón de veces y volver hacia, mediante el tejido conectivo, por un capilar, hacia el músculo, ¿sí? Y acá tenemos a los capilares, que son mucho más finitos, casi no se le ve músculo, no tiene músculo directamente, y se ve que son mucho más finitos. O sea, fíjense que esto es el tamaño de una célula. Acá al lado tenemos una célula y el capilar es más finito incluso. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Vamos bien? Más o menos, profe, no entendí tanto. La diferencia entre las arterias y las venas y los capilares.
Sí, el tema de recién. Bien, las diferencias entre las arterias y las venas. No, o sea, lo que yo les quería demostrar con esta diapositiva es que las arterias tienen mucho más músculo que las venas. Fíjense que es notable que las arterias acá tienen una capa muy gruesa de músculo y las venas no, que las arterias tienen mayor superficie de contacto porque tienen este serruchito en la túnica íntima, se llama así, tienen una especie de acerruchado en la túnica íntima y las venas no, por ejemplo, y que los capilares son tan pequeños que son como células de lo chiquitos que son. Por eso alimentan células, no es casual, ¿sí? No es casual que el capilar sea tan fino. Era eso, era como, por ahí me enredé mucho y era un poco más Sí, lo de la imagen anterior, pero como más específico. Ah, ¿esta imagen no la entendiste? No, estaba diciendo de las imágenes anteriores que estaba mostrando las venas y el grosor y todo eso. Ok, En otra imagen, nada más. La misma explicación, eso quise decir. está bien. Bueno, y lo que les voy a comentar ahora es sobre la circulación capilar, que es justamente donde ocurre el intercambio de sangre. O sea, la sangre nuestra no se mezcla en ningún lado, digamos, en ninguna vena. No es que una arteria se puede convertir en una vena, siempre tiene que haber un capilar en el medio, ¿sí? Y fíjense dónde ocurre esta circulación capilar. Ocurre en todos los tejidos del cuerpo, en los pulmones, en los intestinos, en los riñones, en los capilares de las pies y las manos, en las arterias, en los riñones, creo que no lo dije, y en el cerebro, o sea, en todos lados, porque en todos lados tenemos células, incluso mismo en las mismas arterias y venas, ¿sí? Ahí también hay capilares que las alimentan y que tienen esta función del intercambio gaseoso. De intercambio, perdón, de sustancias, no gaseoso. El intercambio y la circulación capilar ocurre siempre a nivel celular. O sea, siempre va a ser una célula que recibe oxígeno y la misma célula entregando dióxido de carbono. Y este intercambio se da gracias a que el corazón bombea en una sola dirección, que las venas permiten que este bombeo siempre sea en una sola dirección y que la hemoglobina tenga una afinidad diferente por el oxígeno. ¿Se acuerdan cuando la hemoglobina tenía más afinidad por el oxígeno? O sea, cuando se pegaba más la hemoglobina al oxígeno, ¿cuando había mucho o cuando había poco? Cuando había mucho. Cuando había mucho, exactamente. Entonces en los pulmones la hemoglobina se carga y en los tejidos que le falta oxígeno la hemoglobina se descarga. Eso permite que la circulación capilar sea también posible, ¿no? Porque si no tendríamos la sangre mezclada todo el tiempo. Habría hemoglobinas que tienen oxígeno y dióxido de carbono. Y no es así porque la hemoglobina, cuando hay poco oxígeno, se libera del oxígeno que tiene, ¿sí? Y eso permite que la circulación capilar sea así, o sea, que no se mezcle la sangre oxigenada con la sangre con dióxido de carbono, y el flujo sanguíneo permite también o evita también que esto suceda. Les quería comentar que en realidad hay 3 tipos de capilares, o sea, no es que son todos los capilares iguales, y el tipo de capilar depende de la función y también se definen por qué tan abiertos estén al sistema que alimentan, ¿sí? O sea, acuérdense que los capilares lo que tienen alrededor son células. O sea, acá, por ejemplo, alrededor de este capilar hay un montón de células que son alimentadas por la sangre que pasa por acá, ¿sí? Entonces, los capilares siempre tienen las mismas partes, que son el endotelio, que es solamente túnica íntima, que es lo que habíamos visto antes, que es como el endotelio que da a la sangre directamente, y la membrana basal, que es donde se apoyan estas células. Acuérdense que como todo tejido epitelial, no hay espacio entre las células, no hay espacio intercelular, sino que están todas las células juntitas. No es como un tejido conectivo que las células están más separadas, sino que están todas juntitas una al lado de la otra. En los capilares continuos, las células están
todas juntas y no tienen ningún tipo de conexión. O sea, tienen poca permeabilidad de un lado hacia el otro. O sea, el oxígeno que difunda a través de estos capilares va a ser menos que en este tipo de capilares, que es el capilar fenestrado. Fíjense, ¿qué tiene el capilar fenestrado acá? ¿Qué son esos puntos? ¿O qué parece que sean? ¿Son como agujeritos? Claro, son como agujeritos, en realidad se llaman poros o fenestras. O sea, científicamente, no, biológicamente son fenestras, que son huecos. Poros también les pueden decir, o huequitos, no pasa nada, a mí no me importa si dicen huequitos y está bien. ¿Esto qué puede llegar a permitir que el capilar sea fenestrado, o sea, que tenga huequitos? Que haya más o menos difusión de oxígeno y dióxido de carbono, que haya más o menos intercambio entre el tejido y el sistema cardiovascular. Que haya más. Claro, que haya más, pues son huecos, o sea, como que, digamos, las sustancias pueden pasar tranquilas que nadie las va a parar, ¿sí? En cambio, en los capilares que son continuos, este intercambio de sustancias es más específico. ¿Por qué? Porque pueden pasar cosas más chicas. El oxígeno puede pasar, el dióxido de carbono puede pasar, porque como no sé si se acuerdan, estos gases difunden por los espacios de las células. No sé si se acuerdan eso, que el oxígeno y el dióxido de carbono pasan directo, ¿vieron? Por la célula. No necesitan un transportador, no necesitan gasto de energía, simplemente difunden por dentro de la membrana plasmática y atraviesan la célula así nomás. ¿Se acuerdan de eso? Que son tan chiquitas las moléculas que pasan así nomás por las células. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué, profe? Que en los capilares continuos el intercambio es más gaseoso que otra cosa. O sea, el intercambio es más de oxígeno por dióxido de carbono, porque si bien no hay poros, ni fenestras, ni ningún hueco entre las células, eso no importa porque el oxígeno y el dióxido de carbono son tan pequeños que pasan a través de las células así nomás, sin ningún tipo de intermediario. Y en el capilar fenestrado pueden llegar a pasar más elementos, por ejemplo, nutrientes de los intestinos, porque tienen poros, o sea, y esos poros pasan directamente al torrente sanguíneo, siendo nutrientes, ¿sí? Los nutrientes pueden pasar directo. En cambio, por ahí en un capilar continuo tendría que haber un sistema de transporte. Acuérdense que estas figuras de acá, esto que yo estoy marcando acá, es una célula, chicos. Este es el núcleo de esa célula. No sé si me hago entender. Esto es una célula que conforma el tejido del capilar y a través de esta célula es que difunde el oxígeno hacia el tejido y entra el dióxido de carbono. Y este intercambio, a eso yo le llamo intercambio gaseoso, este intercambio se da cuando el oxígeno o el dióxido de carbono atraviesa la célula, ¿sí? En cambio, en el capilar fenestrado, el oxígeno y el dióxido de carbono obviamente van a pasar por los poros y también van a poder pasar moléculas más grandes, porque acuérdense que las moléculas grandes por la célula pueden pasar, pero si gasta mucha energía cuando pasa algo por, no sé, un lípido, cuando entra a una célula. ¿Se acuerdan que tenía que hacer un proceso de endocitosis, que el lípido tiene que entrar adentro de la célula, pasar por toda la célula y salir del otro lado? Es un montón de energía. Es un montón de ATP, no le conviene a la célula que le pase todo eso. Entonces, ¿cuál es la solución que el cuerpo ofrece? Es tener poros en estos capilares que tienen esta función de hacer entrar o hacer salir estos elementos. En los riñones esto pasa para afuera y en los intestinos esto pasa para adentro, ¿sí? En los riñones, que la idea es sacar lo que sobra, del capilar sanguíneo sale el desecho. Y en los intestinos, que la idea es que justamente se absorban nutrientes, al capilar sanguíneo ingresan los nutrientes. ¿Sí? Y después está el capilar sinusoide, que es
es el que incluso tiene la membrana basal incompleta, es el que permite muchísimo más intercambio entre las células del tejido que está alrededor y las células del capilar sanguíneo y por lo tanto del capilar sanguíneo. ¿Qué tipo de capilares son sinusoides? Los del sistema linfático. ¿Por qué? Porque a través del sistema linfático tienen que pasar células, ¿sí? Células enteras, macrófagos, linfocitos, monocitos, todas esas células, ¿sí? Entonces, cada uno de estos tipos de capilares que tenemos acá, el continuo, el fenestrado y el sinusoide, se asocian, o sea, tienen esta forma porque tienen diferentes funciones, ¿sí? Si no me dicen que sí, no avanzo. Sí, profe. Al mismo tiempo lo dijeron. Bien, acá tienen un mini resumen para cuando lo lean, lo que les decía antes. En los capilares continuos, que igual son los más abundantes, tienen uniones muy estrechas entre las células y se encuentran principalmente en, fíjense, el músculo, el tejido nervioso y el tejido conectivo, ¿sí? Porque en el músculo, principalmente los músculos se alimentan de pequeñas moléculas, por ejemplo, glucosa, que es para, digamos, los músculos son máquinas de gastar glucosa. Acuérdense que el movimiento de los músculos depende de la respiración celular y por eso es que los músculos también tienen una alternativa que es producir lactato. El tejido nervioso, que lo mismo, digamos, las células del tejido nervioso, la idea es que bombeen también mucho ATP, porque la sinapsis es con gasto de ATP, y el tejido conectivo, que lo que hace es llevar capilares, ¿sí? O sea, llevar sangre. Los capilares fenestrados, que son los que tenían poros, están más en el páncreas, en el tubo digestivo y en las glándulas endocrinas. En las glándulas, ¿por qué? Porque las glándulas endocrinas producen hormonas y las hormonas son moléculas grandes. En el páncreas pasa lo mismo, también produce hormonas, y en el tubo digestivo ingresan nutrientes, por lo cual es necesario que estas pequeñas moléculas, que son las que nos alimentan, por ejemplo, los lípidos, la glucosa, las vitaminas, las proteínas, ingresen mediante estos poros, porque si no, no pasarían, que es lo que les decía antes. Y después están los capilares sinusoides, que son donde la pared ya está interrumpida, es como una pared toda rota y deja mucho espacio entre las células. Y eso es porque se necesita un gran intercambio, y esto tiene que ver con que los capilares sinusoides son los que permiten que pasen células directamente al torrente sanguíneo. Ahora, ¿dónde tiene que haber capilares sinusoides? En la médula ósea, que es la que produce las células sanguíneas. O sea, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos se producen en la médula ósea y salen a la sangre a pelear o a agarrar oxígeno mediante los capilares sinusoides. Las glándulas suprarrenales, no suprarrenales. Y digamos, todo el sistema linfático tiene este tipo de capilares, ¿sí? ¿Se entendió esto? O sea, como que hay 3 tipos de capilares, uno está muy cerrado, pasan moléculas chicas. El otro tiene poros, pasan moléculas medianas, y en el otro, que es el sinusoide, que está súper abierto, pasan células directamente. ¿Se entendió eso? Como que por la sangre viajan muchas cosas, no solamente viaja oxígeno y no solamente viaja dióxido de carbono. ¿Vamos bien? Sí, profe. Ahora tenemos otra imagen que está buena porque incluye la fotito, no es una fotito, sino el dibujo del glóbulo rojo. Acá está el glóbulo rojo, fíjense. En los capilares continuos, que son estos, tiene poros, no es que no tenga poros, pero los poros son más chiquitos. En los capilares continuos el glóbulo rojo pasa y lo que hace es dejar el oxígeno, y seguramente por acá esté viajando la glucosa y los otros elementos. Y también puede ingresar el dióxido de carbono. Fíjense que Fíjense que los poros son tan chiquitos que es muy difícil que pase una molécula grande por este tipo de capilares, ¿sí? Y por eso está en el tejido muscular, el nervioso y el conectivo, porque estos 3 tipos de tejidos, lo único que necesitan es oxígeno, es que ingrese oxígeno, que salga dióxido de carbono, que es lo que gastan, y que ingrese glucosa y algún que otro nutriente pequeño, pero no es que necesitan
eliminar grandes masas o ingresar grandes masas de moléculas, ¿sí? O no necesitan que ingresen moléculas muy grandes o que salgan moléculas muy grandes, ¿sí? O sea, lo máximo que puede llegar a producir de desecho el tejido muscular será ácido láctico, que es muy chiquito el ácido láctico. O sea, el lactato, la molécula de ácido láctico es muy pequeña, entonces puede pasar directamente por ese tipo de capilar. Después están fíjense que los capilares fenestrados tienen más huequitos, los huequitos están como acumulados, las fenestras están como acumuladas en unidades, ¿sí? Es como que tiene unidades de fenestras, y los poros son más grandes, ¿sí? Y esto es porque el intercambio sanguíneo, obviamente que el oxígeno difunde, el oxígeno siempre difunde. En los 3 tipos de capilares, el oxígeno y el dióxido de carbono pasan así nomás. Pero en los capilares fenestrados, lo que puede ingresar o salir, en el caso de que el capilar esté llevando hormonas, son moléculas más grandes, las hormonas, los nutrientes que vienen de la digestión, los desechos de las células. Y después están, fíjense, los capilares sinusoidales, que parece un queso gruyère. Tengo hambre, encima no tengo que decir queso. Fíjense que los glóbulos rojos respecto al capilar son mucho más chiquitos, o sea que son más abiertos estos capilares, y que un glóbulo rojo tranquilamente podría salir de acá, que en realidad no salen, sino que están estos capilares en donde los glóbulos rojos ingresan para después alimentar de células sanguíneas a la sangre. Acuérdense que la sangre no tiene oxígeno suelto, la sangre es plasma y las células sanguíneas, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok, acá tenemos cortes, los cortes de los capilares, del continuo, del fenestrado y del sinusoide. Es como si hubiésemos cortado con una tijera al capilar, y tenemos, siempre en un capilar se ve el núcleo y se ve la membrana basal, ¿sí? Y también está el espacio intercelular ahí. Fíjense que esto que les decía, el espacio entre las células, entre cada uno de los tipos de capilares, es menor. En el caso del capilar fenestrado, no es que esto es una célula y esto es una célula, sino que estos son los poros que decía la compañera, que parecen como huequitos. Y acá voy a parar un rato. ¿Les parece? 10 minutos hasta las 7 que paremos y después seguimos. Hasta las 7 y 2. 7 y 5. Sí, profe. Bueno, profe. Bien. Porque sé que con esto de los capilares tal vez los haya llenado de información. Bueno, 7 y 5 nos volvemos a ver. ¿Quién vino más tarde y me tiene que dar presente? No se vaya esa persona o esas personas. Presente, profe. Presente. Esperen, o sea, a un poco las voces las ubico, pero ayúdenme con sus nombres. ¿Quién vino? Toledo, profe. A ver, voy por orden. Clara Alemán vino. Por eso va a ser 10 y 10. Claro. Y esa de Clara- Margarita es una plachatera que me dijiste. Clara No, Alemán no, vino. no, Chicas, quería silencio usted. que quede con los diseños. Luisa, silenciate. Profesora, sigue grabando. No pasa nada. Ah, es verdad. Sí pasa.